comes, a veces podés empezar a trabajar, sobre todo si estás posturno, no desayunás, no almorzás y hasta que llegas a tu casa vas a comer algo y eso es cuando Dios te ayuda. Y muchas personas pues paramos con alteraciones en la glucosa. Jamás, jamás hay que estarle dando cada 2-3 horas al paciente hipoglicémico comida, porque estás metiéndolo en círculos. Fíjate que hasta hace un tiempo incluso los libros decían que había que darle alimentación con bastante grasa, ¿va? Entonces se recomendaba panes con bastante mantequilla y etcétera, etcétera. A la larga era peor. Y te lo digo yo porque la sufrí. Entonces yo pasé por muchas recomendaciones nutricionales hasta que aprendí a conocer mi cuerpo y a ver cómo reaccionaba. Y así fue como logré salir de esto. Ahí les voy a contar mi experiencia personal y cómo es que he tratado a otros pacientes y que he tenido muy buenos resultados. Y porque a veces hay pacientes y hay esquemas y no todos los esquemas van con los pacientes. Ahí van a ver en unos, algo que les voy a esquematizar aquí al final. Efectos cardiovasculares de la hipoglicemia pueden causar problemas cardíacos también. Va a activar todas las suprarrenales con las catecolaminas, etcétera. Puede empezar una sudoración en las manos ya cuando está la hipoglicemia un poquito mayor. Y también eso nos va a causar, por la descarga de insulina, etcétera, pueden tener aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del gasto cardíaco, alteraciones en la presión y generalmente va a causar hipoglicemia en estos pacientes. Vamos a tener alteración a nivel del potasio plasmático y pueden haber cambios agudos en la coagulación porque la hipoglicemia va a inflamar, por favor. Y esta inflamación puede alterar la coagulación sanguínea, puede hacer que el paciente se vuelva con hipercoagulación y empiece con alteraciones a nivel del endotelio vascular, precisamente por la misma inflamación que hay. Y si tenemos alteración a nivel del endotelio vascular, vamos a tener mayor tendencia a hacer trombos, mayor tendencia a hacer infartos, a hacer embolias pulmonares, etcétera. Y aquí vamos a ver algo que es lo que les estoy diciendo, que se los vamos a esquematizar. La hipoglicemia nos puede dar varias cosas. Entre las anomalías a nivel de la coagulación, vamos a tener que se van a activar los macrófagos. Al activarse los macrófagos, vamos a tener liberación también de catecolaminas, se van a activar las plaquetas, aumento de activación de las plaquetas, los cuales van a darnos una mayor tendencia a hipercoagulación. Aumento de la coagulación, tenemos aumento del factor 8 de la coagulación para activar la cascada de la coagulación. Vamos a tener aumento a nivel de linfocitos, aumento a nivel de los neutrófilos, aumento a nivel de los macrófagos, como ya vimos, lo cual va a elevar las interleucinas proinflamatorias que nos van a inflamar el endotelio vascular, pero también la misma hipoglicemia va a dar una mayor vasodilatación, lo cual nos va a bajar la presión arterial. A nivel de corazón, nos puede dar anomalías del ritmo cardíaco, va a ser un ritmo variable. Esto es como una respuesta simpática. Va a aumentar la epinefrina en respuesta al cortisol que puede haber y vamos a tener aumento del gasto cardíaco, aumento de la frecuencia cardíaca, etcétera. Hay estudios que han asociado la hipoglicemia con riesgo de muerte.
Y esto lo han visto con hipoglicemias severas e hipoglicemias no severas, y dependiendo del porcentaje de la alteración de la glucosa, así han visto que puede haber riesgos de muertes, como alteraciones severas. Miren, pueden causar, tenemos causantes de eventos macrovasculares, eventos microvasculares, desórdenes cardíacos, desórdenes no cardíacos, o sea, la hipoglicemia es algo que debe de ser controlada. Pueden haber muchos mecanismos potenciales de la hipoglicemia, y en pocas palabras lo que es que entra el cuerpo en básicamente una activación, un estrés sistémico que va a involucrar todas las vías del sistema nervioso simpático. Ahí está el cuadro típico del eje psiconeuroinmunoendocrino, si ustedes lo miran, porque vamos a tener un estrés profundo, vamos a tener alteraciones cardiovasculares, vamos a tener aumento de la inflamación, vamos a tener aumento de el sistema, activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, lo cual va a alterar aún más el proceso vascular, y nos va a alterar básicamente también el trabajo cardíaco. Aquí es importante porque la viscosidad de la sangre se va a ver alterada y va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir la viscosidad de la sangre? Va a disminuir básicamente por la inflamación a nivel del endotelio vascular, que va a disminuir la luz de los vasos por donde tiene que pasar la sangre, porque hay un aumento de fibrinógeno, porque hay un aumento de plaquetas. Entonces la sangre va a hacerse más viscosa, y al hacerse más viscosa va a costar más que pase por los vasos sanguíneos, y eso va a alterar muchas veces el gasto cardíaco. Vamos a tener también aumento de las interleucinas proinflamatorias, el factor de necrosis tumoral, como ya les había dicho, y la inflamación crónica que ya el paciente puede tener per se, pues entonces se va a ver agravada en este tipo de pacientes. Esta respuesta proinflamatoria aguda que se va a ver cada vez que el paciente tiene hipoglicemias nos va a dar una disfunción en el endotelio vascular. Miren lo que les estoy diciendo, por favor. Muchas veces se asocia la disfunción endotelial únicamente con el aumento de las grasas, ¿sí? Porque tuvo el colesterol alto, porque tiene los triglicéridos altos, etcétera. Pero también se ha visto que pacientes que sufren procesos de hipoglicemia pueden estar teniendo disfunciones endoteliales que van a parar con problemas circulatorios tanto en miembros inferiores como en otras partes del cuerpo. No solamente los pacientes que han tenido procesos hiperlipidémicos, sino que también los pacientes que tienen procesos hipoglicémicos, por favor. O sea, la hipoglicemia es un problema sistémico que hay en muchos pacientes y muchas veces va a pasar desapercibido. Se han demostrado que personas sin diabetes, que son este tipo de hipoglicemias, y personas con diabetes han tenido, que tienen alteraciones en la glucosa, tienen alteraciones en la movilización, ojo, movilización de los leucocitos y cambios proinflamatorios, porque hay una respuesta exagerada de las citoquinas proinflamatorias a cualquier pequeño estímulo o al contacto con cierto tipo de gérmenes. Siempre que hay hipoglicemia va a haber disfunción a nivel del endotelio vascular. Eso estamos hablando de que el paciente va a tener más riesgo de infartos, va a tener más problemas de hipertensión, va a tener más
problemas, irrigación a nivel de miembros inferiores y no se necesita ser diabética, no se necesita tener alteraciones en las grasas, en la sangre, aumento de triglicéridos, etcétera, para tener este tipo de disfunciones. Simple y sencillamente con que la persona tenga una alteración a nivel de la glucosa, de la respuesta a la glucosa, vamos a estar teniendo este tipo de problemas. Y es por eso que es tan importante el ejercicio en los pacientes, porque eso nos va a ayudar a regular la glucosa al mismo tiempo que se cambia, hay un cambio en el estilo de vida y se empieza a comer adecuadamente. La hipoglicemia también nos puede dar, como ya lo vimos antes, arritmias cardíacas, como fue reportado en el estudio ACCORD, a pacientes que les pusieron un Holter y vieron que bajaba la frecuencia cardíaca y podía haber cierto tipo de extrasístoles en estos pacientes. Extrasístoles implica latidos anormales para que puedan compensar. Además, vamos a observar en este tipo de pacientes alteraciones a nivel psicológico. Yo ya les hablaba que estos pacientes pueden empezar con miedos infundados, pueden empezar con cambios de carácter, pueden empezar a ser agresivos, dependiendo de la cantidad de hipoglicemia, pueden olvidarse mucho las cosas, y entonces eso es una de las causas. Y ya cuando llega a extremos, pues entonces puede haber pérdida de conciencia y puede haber síndrome convulsivo, y se ha visto que una gran cantidad de gente que muchas veces tiene accidentes automovilísticos es porque el paciente ha presentado hipoglicemias. Va manejando y tiene hipoglicemia. ¿Y qué es lo que pasa? Pues acuérdense que ya les expliqué que en el cerebro hay 2/3 de la glucosa en sangre, pues entonces simplemente este paciente va a tener una glucosa menor a nivel cerebral y nuestro cerebro no va a poder responder en una forma adecuada con ellos. También se ha visto que con más de 2 episodios, de acuerdo a los episodios, se puede haber disfunción endotelial y aumentan mucho las citocinas proinflamatorias. Los pacientes hipoglicémicos son pacientes que van a andar inflamados permanentemente y con un mayor riesgo de tener eventos cardiovasculares. Bueno, antes de pasar al diagnóstico, dudas respecto a lo que les acabo de explicar de la sintomatología y los órganos que van a ser afectados y el tipo de respuesta que puede haber en pacientes en episodios de hipoglicemia. Compañeras, compañeros, ¿hay alguna duda? Buenos días, doctora. Buenos días. Con una consulta de la diferencia entre hipoglicemia severa y no severa, pues me quedó un poco de duda con respecto a que las dos son malas, digamos, las dos pueden provocar un daño cardiovascular y la muerte. Entonces no hay como una diferencia tan marcada en las consecuencias que puede provocar en el cuerpo. Mira, la diferencia la han puesto a nivel estadístico, básicamente en los niveles de glucosa que se van a encontrar en el organismo. Pero daños, aunque sea una hipoglicemia leve, te va a estar causando daños a nivel del cuerpo. Es por eso que es bien importante no solo reconocerla, sino que tratarla. Pero daños te puede dar, básicamente, solo el hecho que se te baje la glucosa, ya vas a estar teniendo respuestas inflamatorias y respuestas a nivel de endotelio vascular, que la gente dice, ¡ay, se quedó dormida!
pero ahí ya implica que ya empezaste a tener daños. Y es un daño más otro, más otro, más otro, es lo que llega a hacer que ya la persona, este trastorno pueda ser ya bastante delicado. Algo importante es que la hipoglicemia se puede presentar al menos, oigan lo que les digo, al menos 8 años antes de desarrollar diabetes, porque la hipoglicemia puede ser un paso previo a la diabetes. La gran diferencia es que si controlamos la hipoglicemia, el paciente ya no llega a ser diabético y la hipoglicemia puede curarse, pero la diabetes ya no se cura. Y ahí es donde, número uno, si la gente no está comiendo no está comiendo carbohidratos refinados, dejémoslo ahí, algo de vez en cuando, pues también. Pero, ¿cómo se llama? Si logramos controlar a las personas cuando están desarrollando la hipoglicemia o tienen la hipoglicemia, vamos a evitar que esos pacientes lleguen a ser diabéticos. Y ese es un papel muy importante porque básicamente el tratamiento de las personas hipoglicémicas es un tratamiento de un cambio de estilo de vida, ejercicio, control del estrés y alimentación adecuada y la reposición de cierto tipo de micronutrientes que nos van a ayudar muchísimo. Y con eso las personas hipoglicémicas salen y están teniendo menos gente diabética caminando. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeras? Doctora, una pregunta. Aparte del tratamiento nutricional, ¿qué se le debe recomendar a esta persona? Que haga ejercicio y que controle el estrés. Ahorita vamos a ver eso. Y como te digo, aquí te estoy hablando de mi experiencia personal. Y eso me hizo que pudiera reconocer fácilmente a muchos pacientes hipoglicémicos que andaban de clínica en clínica y que muchas veces no les ponían atención a ciertas cosas. Y la verdad es que hay mucha gente, muchísima gente con alteraciones en la glucosa caminando en la calle ahorita. Bueno, ahorita vamos a seguir. Número 1, el diagnóstico con una revisión cuidadosa de la historia clínica. No van a encontrar una sintomatología marcada en el paciente hipoglicémico. Lo van a examinar en general. Y les estoy hablando del paciente con aspecto sano. El paciente con aspecto enfermo es aquel que ya tiene cáncer, ya tiene otra enfermedad concomitante, ya ha estado en el hospital y eso ya es harina de otro costal, ¿sí? Pero ahorita les voy a hablar del paciente ambulatorio, el que ustedes van a ver generalmente. Hay mucha gente que le fascina el hospital, y es cierto, el hospital es apasionante, pero el hospital es básicamente para cierto tipo de enfermedades que con el tiempo se vuelven rutinarias y es un tipo de paciente en el que ustedes como nutricionistas, su único papel va a ser desde el servicio de alimentación, diseñar la dieta o dar las indicaciones generales para X, Y o Z paciente, porque en la mayoría va a ser comida estándar, porque no pueden estar dando una dieta personalizada para 200, 300, 400 pacientes que hay en el hospital. Eso sería prácticamente imposible. No tienen el personal para hacerlo. Solo pueden hacerlo con X personas muy particulares a las que les dan ponches o alguna otra cosa en especial. Ustedes no van a manejar sueros en los hospitales. En muy pocos hospitales, en lo privado, la nutricionista va a hacer hiperalimentación endovenosa, solo que sea llamada en lo privado por un médico para que lo haga.
porque de lo contrario va a ser manejada por los nutriólogos, ¿sí? La mayoría de pacientes que ustedes van a tratar va a ser a nivel de consulta externa y va a ser pacientes que van a ver en sus clínicas particulares. Pero que a ustedes los llamen específicamente para que vayan a ver una hipoglicemia a nivel hospitalario, no lo van a hacer. Es más, muchas veces ni reconocen cierto tipo de hipoglicemias. Pueden mandarlos para hacer una consulta para un paciente diabético mal controlado y que vayan y que indiquen qué tipo de alimentos tienen que subirle del servicio de alimentación, y hasta ahí va a llegar su papel a nivel hospitalario. A nivel de consulta externa, a nivel de clínicas particulares o ustedes como consultantes, como gente que las va a llamar el médico del hospital para que vayan a trabajar, ahí ya es otra cosa y ya es un papel diferente el que ustedes van a jugar, porque van a pasar a ser parte del equipo tratante de ese paciente, y eso ya es otra cosa, ¿sí? Entonces, empiecen a ver mucho lo que van a ver a nivel privado, a nivel de clínicas privadas o a nivel de consulta externa, porque ese es básicamente el tipo de paciente predominante que ustedes van a tratar. No va a ser el paciente hospitalario, a menos que, como les dije, ya formen parte de un equipo, el cual va a estar tratando pacientes a nivel de hospitales privados. Y no me refiero a la nutricionista que está en el servicio de alimentación del hospital privado, sino me refiero a la nutricionista que puede entrar al hospital, que tiene la autorización para tener pacientes en ese hospital y que puede trabajar en conjunto con los médicos que están viendo a X, Y o Z paciente. ¿Vamos hasta ahí? Compañeras. Sí, doctora. Ahí vamos. Vale. O sea, es importante siempre hacer alianzas entre profesionales. Por ejemplo, pueden haber anestesiólogos que son muy buenos, pero si no los llama el cirujano, el anestesiólogo no puede entrar a dar cirugías al paciente que va a ser operado. Si el médico tratante es, ¿qué decirles? Un internista, para que un cardiólogo mire a ese médico tratante, el internista lo tiene que llamar. O si el internista necesita que un nutricionista mire a este paciente, pues el internista viene y llama al nutricionista para que entre a ser parte del equipo que está tratando a este paciente. No se da solo con los nutricionistas, sino que se da con todas las especialidades médicas, no de cajón. Por tener esa especialidad, de cajón van a entrar a ver al paciente, porque no es así en lo privado. ¿Sí? Y tampoco lo va a hacer en lo público, porque tienen que hacerles la consulta para que entren a ver a ese paciente. Entonces hay dos cosas que tienen que aprender. Número uno, buenas relaciones con todos los colegas que se dedican al área de salud. Uno, y dos, estar bien preparados, porque si los llaman una vez por las buenas relaciones que tienen, se les llama una vez y no dan la talla en esa vez, no los vuelven a llamar. Y ahí es donde también hay que tener visión para eso. Bueno, el diagnóstico básicamente va a ser un diagnóstico clínico. Hay que sentarse, hay que hablar con las personas, y es una historia característica. Empiezan a sentirse mal. Es una gente, ellos dicen, soy gente de mediodía, porque se levantan, empiezan a trabajar y ya después les empieza el cansancio en la tarde y trabajan, son gente activa, pero eso no quiere decir que no estén cansados.
realmente el ánimo les cambia. Unos dicen que se ponen más enojados, otros se mantienen deprimidos, otros se mantienen miedosos, que ya han ido a muchos lados y que no les encuentran nada, que los tratan como pacientes con problemas emocionales, pero cada vez, a pesar de que están tomando los ansiolíticos, cada vez están peor. A veces sienten arritmias, siento que el corazón me da un vuelco, así lo describen. O fíjense que yo estudio o yo hago las cosas, pero se me olvidan todas las cosas. Ese es un paciente que hay que investigarlo por alteraciones en la glucosa. Y entonces nos vamos a los exámenes de laboratorio. Es básico en este paciente hacer curva de tolerancia a la glucosa de 5 horas. Curvas de tolerancia a la glucosa de 3 horas no sirven, a menos que la hipoglicemia ya sea muy fuerte y se empiece a manifestar en las primeras muestras. Pero en muchos de ellos, ya a las 4 o 5 horas, ya se ha caído la glucosa a niveles abajo de lo normal. Es por eso que hay que verlo y muchas pacientes empiezan a presentar sintomatología en el laboratorio cuando se les está haciendo la curva de tolerancia y ellos dicen, mire, es que ya cuando iba por la tercera toma de la muestra, yo ya estaba sudorosa, ya tenía mucho sueño, y hasta se asustó la señorita del laboratorio. Aquí tenemos una ilustración de lo que puede ser. Venía con una glucosa basal, se le dan los 75 gramos de glucosa, sube, normalmente tiene que subir hasta 145, 150, 160 de glucosa en la primera media hora y luego tiene que empezar a bajar hasta límites normales y quedarse ahí. Cuando el paciente se baja de esos límites normales, entonces ya estamos viendo que está presentando hipoglicemias. Hay varias otras pruebas que habría que hacer. Ayuno de 72 horas con medición de insulina, péptido C, proinsulina, etcétera, es muy arriesgado. Sí se puede hacer cuando se está haciendo la curva de glucosa de 5 horas, medir simultáneamente la insulina para ver si hay aumentos abruptos en el momento en que está bajando la glucosa, está subiendo la insulina y se puede ver eso. El péptido C sería ideal hacerlo, pero en Guatemala no lo están haciendo. Pruebas de comida mixta, en lugar de dar los 75 gramos de glucosa, también se puede hacer. Medir anticuerpos contra la insulina, eso sí se está viendo para ver si en dado caso puede hacer una diabetes autoinmune y que inicialmente se está presentando en este caso como una hipersecreción de insulina previo a caer. El tratamiento básicamente es aliviar los síntomas, corregir la causa, un tratamiento nutricional y un tratamiento ortomolecular. En el tratamiento nutricional hay que quitar todo lo que son azúcares refinados, por favor. La palabra clave es azúcares refinados, harinas refinadas y por qué les puse comidas que no contengan xenobióticos. A eso me refiero con colorantes, conservantes, saborizantes, etcétera. Porque acuérdense ustedes que todo esto se tiene que ir a metabolizar a nivel hepático. Y si el paciente ya tiene alteraciones en el funcionamiento hepático, vamos a tener alteraciones en el metabolismo de la glucosa. O pacientes con que tengan hígado graso, ya de hecho ya estamos hablando de pacientes que tienen alteraciones funcionales a nivel de hígado, entonces no hay que sobrecargar más el hígado de lo que ya puede estar. Entre el tratamiento ortomolecular, tenemos que la arginina y la alanina son aminoácidos que nos ayudan mucho en lo que es el metabolismo de la glucosa. El zinc es muy importante. Acuérdense que tiene que ver con más de
100 enzimas y con muchísimas reacciones, y va a intervenir en la homeostasis de otros micronutrientes. El cromo, que va a intervenir en el metabolismo de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, tiene que ver mucho con los glucorreceptores celulares, y entre las causas o la sintomatología que pueden presentar la deficiencia de cromo es lo que es la intolerancia a la glucosa, ¿sí? Además, no pierdan de vista que puede tener aumento de ácidos grasos también en el plasma. El boro. El boro es un micronutrimento que generalmente ha sido olvidado. Hace algunos años yo estuve mandando muchos análisis, quitábamos pelo y los mandábamos a analizar a Doctors Data en Estados Unidos para ver los minerales que podían tener estos pacientes. Me causó una gran sorpresa que muchas personas presentaban déficit de boro en nuestro medio, aparte de otro tipo de alteraciones, pero en este caso les voy a hablar del boro. Y me fui a hablar con unos químicos puros ahí en la facultad y con unos agrónomos también. Y lo que me explicaban los químicos puros es que debido a la gran cantidad de químicos que se le están echando a los sembradíos ahora, eso ha hecho que haya una degradación del boro en la tierra, y que por eso es que muchas personas pueden estar teniendo este déficit de boro. Y acuérdense que el boro va a intervenir en el funcionamiento y estabilidad de las membranas celulares, influyendo en la respuesta ante la acción de las hormonas, entre las cuales está la insulina, y además también la información que va a haber entre las membranas. No les estoy diciendo que hay que darle de comer boro a la gente, pero sí alimentos que puedan contener boro, porque es tan pequeño lo que se necesita, pero sí es importante considerarlo en la alimentación de los pacientes con alteraciones en la glucosa. El níquel, entre sus funciones, va a ser estabilizar la glicemia. El silicio, que va a participar en la formación de colágeno, y en todas estas personas con alteraciones en la glucosa vamos a tener alteraciones a nivel de la matrix extracelular, y esto nos va a dar, ustedes ya saben, otro tipo de alteraciones. Por lo tanto, es importante para mantener una matriz extracelular sana. Esto no, y luego les voy a presentar un caso. Esta paciente es una paciente muy especial. Miren cómo me llevó su examen de laboratorio, y así le tomé fotos. Es una persona muy inteligente. Ella dirigía en Europa una agencia de publicidad bastante grande por la capacidad que tiene, y el tipo de vida, etcétera, etcétera, empezó a ponerse mal, a sentirse mal y mal y mal y mal. Total es que se regresó a Guatemala. Aquí pasó bastante tiempo, que se sentía mal, no metía sus papeles para conseguir trabajo en ningún lado. Y por azares del destino llegó conmigo porque su mamá es médico, y pues la llevó a la oficina porque es paciente mía también. Y esta gente se fue a hacer este examen, esta curva de tolerancia a la glucosa. ¿Qué miran ustedes de extraño ahí? Miren los valores y me dicen qué es lo que ustedes están viendo ahí. Que empieza en ayunas, está dentro del rango normal. Media hora después también, pero ya después ya empieza a bajar, 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 y luego ya se estabiliza otra vez. Ajá.
Pero si ustedes miran, acuérdense que les dije que a la media hora este paciente tenía que estar entre 145, 150 de glucosa. ¿Se acuerdan eso? Porque entre las ayunas y la media hora, a este paciente se le dieron 75 gramos de glucosa. Aquí le pusieron 100 gramos. Normalmente son 75, pero a esta gente le pusieron 100 gramos de glucosa. Por lo tanto, debería de haber subido la glucosa, ¿sí? A 145, 150, 160. Y no subió. Miren, al contrario, se quedó en 99. ¿Eso qué es lo que implica? Implica que al momento de darle la glucosa, el paciente hizo una liberación exagerada de insulina. Y eso hizo que bajara la glucosa a 99 a la media hora cuando tenía que tenerla en otros valores. A la hora cuando la paciente debería estar alrededor de unos 110 o 120 de glucosa, tiene 66. A las 2 horas que ya debería de estar alrededor de unos 100 de glucosa, miren, tiene 61 y luego nos baja a 45. En esto, de aquí para acá ya entran los mecanismos compensatorios. Y aquí cuando ustedes miran que ya empieza a subir, ¿sí? Eso quiere decir que ya entraron todos los mecanismos compensatorios, como es liberación de glucagón, liberación de catecolaminas, liberación de hormona del crecimiento, etcétera, etcétera, para subir esto. Esta es una paciente típicamente hipoglicémica, ¿sí? Desde este momento, desde el momento que se mira que no sube a donde debería de haber subido, porque aquí no deben de verse este valor normal, porque este valor normal se da en paciente en ayunas, pero en este paciente acá no puede considerarse ese valor normal, sino que tienen que considerarse valores diferentes, ¿sí? Desde este momento ya se ve que esta paciente es una paciente hipoglicémica. ¿Dudas al respecto de la interpretación de ¿cómo se llama? De este laboratorio? No, doctora. No. Bueno. Miremos este. Bueno, paciente de 39 años con ciertas alteraciones. Esta paciente sí me llevó la curva de insulina que se fue sacando simultáneamente con la curva de glucosa. Entonces, miren acá, la paciente llegó a 163, está bien. A las 2 horas tenía 93, pues está bien. Aquí no le hicieron a la media hora ni a la hora, si ustedes se dan cuenta. Luego tenemos a las 3 horas, está bien, a las 4 está bien, y a las 5 horas está bien. Pero miren, sus valores de insulina están bien. El problema que tuvimos fue que no tenemos la medición a la media hora y no tenemos la medición a la hora, porque aquí cometieron ese craso error, pero este examen es caro. Entonces nos tuvimos que empezar a guiar básicamente por la sintomatología que ella refirió al inicio. Y se le sacó una hemoglobina glucosilada para ver si el paciente no estaba tendiendo ya a pasarse a la diabetes por la cantidad de tiempo que llevaba con esta sintomatología, y miren, está dentro de límites normales. A este paciente básicamente se le cambió se le quitaron carbohidratos refinados, harinas refinadas, se le dio algunos suplementos nutricionales, se le puso a hacer ejercicio y ahí terminó el problema. Incluso con la paciente anterior también. Miren este paciente.
curva de tolerancia de 5 horas y la carga en ayuno tenía 91, pero a los 30 minutos solamente subió a 120. Se quedó abajo de lo que debería de haber subido. A los 60 minutos 97, luego tuvo 95. Tenemos la parte compensatoria, subió a 101, luego bajó a 76 y luego a 83. ¿Qué hizo este paciente? Miren acá, asumamos que aquí está el 91, subió acá, bajó acá y luego volvió a subir. Eso no es un comportamiento normal de un paciente diabético. El comportamiento normal es sube, empieza a bajar y se estabiliza. Ese es el comportamiento normal. Bueno, tratamiento de estos pacientes, como ya les dije, se les quitan todos los glucosa, todos los azúcares refinados. Recomendación es levantarse, y al levantarse, antes de ir, lavarse la boca, eso sí, ir al baño, y antes de ponerse a hacer cualquier otra cosa, que vaya, se siente y desayune, ¿sí? Y desayune bien, desayune sus frijolitos, desayune su tortillita o pan integral si quiere. En Guatemala realmente no hay pan integral verdadero, realmente. El pan integral es un pan duro, no es sabroso, la verdad es porque no es sabroso, es un pan bastante pesado. Y aquí en Guatemala no tenemos harina integral realmente, tenemos harina disque integral que puede estar teñida o harina con un poquito de más, más cáscaras de otras cosas. Pero si ustedes comparan el pan integral que se vende en otros continentes, que sí está garantizado que es pan integral, con lo que teóricamente se vende con el pan integral, de aquí deja mucho que desear, pero en fin, solo tienen que asegurarse de que no tenga azúcar ese pan, porque mucho pan acá le están poniendo azúcar. Que coma su fruta. Claro, tiene que comer fruta en la mañana, no jugo, fruta de la que se mastica. Hay frutas que no se toleran. Por ejemplo, comerse más de medio banano, jovencitas, es un socón que le da a uno tremendo, le baja la glucosa. Acuérdense que el banano es una de las cosas que tienen un índice glicémico muy alto si se come solo, al igual que uvas. El zapote no es una fruta recomendada cuando se está en episodios de hipoglicemia. Es igual que las lichas. Olvídense de que un paciente hipoglicémico pueda comer lichas, porque sí da problemas de glucosa. Entonces, inicialmente tiene que sentarse, comer bien. Ahí sí, ustedes son los que mandan con las cantidades que le van a dar a este paciente. Se les puede dar una refacción, pero esa refacción tiene que ser una refacción que sustente, ¿sí? Entonces, tiene que tener algo como, a mí me daba mucho resultado comer tamalitos de chipilín, etcétera. Me funcionaba divinamente bien. Y generalmente, en lo personal, no comía muchos sándwiches entre comillas, integrales, porque a mí en lo personal no me funciona bien, pero hay otras personas que sí les funciona muy bien. Luego tienen que sentarse, almorzar bien, sin nada de carbohidratos refinados. Idealmente el arroz integral sienta muy bien, o hay fideos integrales también, que funcionan muy bien y le dan a uno bastante estabilidad. Luego se refacciona, se cena y ojo, por favor, ojo. Si la persona se va a desvelar estudiando o trabajando, tiene que hacer otra comida una media hora antes
de acostarse, porque si no, al día siguiente, en la mañana, se sabe que se tiene que levantar, uno está consciente de que tiene que levantarse, que tiene compromisos, pero no puede levantarse, no puede abrir los ojos. Es un cansancio muy grande que cuesta muchísimo levantarse. Entonces, tiene que dejársele a la persona esa refacción previa a acostarse para que se pueda levantar bien y ser una persona productiva desde el inicio. En el momento en que se suspenden todos los carbohidratos refinados, generalmente pasa un periodo de 1 o 2 meses en el que el cuerpo se está adaptando a ello. Y eso lo hace difícil, es cuando tienen que darle el mayor acompañamiento a su paciente, como quien dice, pegársele, para que pueda superar esa etapa. De ahí en adelante, pues ya el paciente se va solo y al cabo de 1 o 2 años de llevar este tipo de alimentación, ya ustedes se pueden repetir las pruebas y las pruebas están 100% normales. Ya es un paciente que ya superó las intolerancias a la glucosa y sus consecuencias. Y si come un poquito de algo que tenga azúcar, pues lo va a tolerar muy bien. El problema es cuando ya vuelven a agarrar y ya quieren estar comiendo pasteles y todo otra vez muy frecuentemente, y ahí sí van a tener problemas. A mí cuando me llega una paciente y dice, ay doctora, fíjese que me comí un pedazo de magdalena, me comí no sé qué y no sé cuánto porque estaba tan rico y no sé qué, y mire, me puse malísima. Yo lo único que les digo es, mire, me alegro que le haya pasado esto porque si no, no va a entender. Y cabal, entienden y ya después empiezan a medir las cosas y empiezan a saber que tienen que cuidarse. Es básico el ejercicio. No en el primero o segundo mes, ahí no hay que dejar ejercicio. Después del segundo mes hay que dejarle ejercicio a estas personas y eso es otra de las cosas que ayudan mucho a equilibrar la glucosa y van a tener un éxito total haciendo esto. Realmente el tratamiento de las hipoglicemias va a ser típicamente nutricional. Si a ustedes les llega el paciente sin ir antes con el médico y les refiere sintomatologías de hipoglicemia, les dice que están cansadas, les dicen que se duermen, les dicen que les cuesta levantarse, les dicen que ha cambiado su carácter, pero muchas cosas tienen ustedes que irlas preguntando. Ese es un paciente hipoglicémico y hay que tratarlo. Entonces, empiécenlo a tratar. No necesita ningún tipo de medicamentos aparte, porque como les digo, es un paciente típicamente nutricional. Desgraciadamente, hay ciertos colegas que están utilizando cierto tipo de medicamentos en los pacientes hipoglicémicos. Es cierto que pueden estar en los esquemas, pero solo nos van a causar efectos colaterales de los medicamentos, porque realmente si no hacen un tratamiento nutricional adecuado, no van a salir, no importa lo que tomen, porque están utilizando algunos medicamentos que impiden la absorción de carbohidratos a nivel del intestino, pero eso después nos deja alteraciones a nivel de la absorción intestinal. Y otros están utilizando cierto tipo de hipoglicemiantes que no causan hipoglicemia para estabilizar la secreción de insulina. Pero realmente se puede hacer exactamente lo mismo con una dieta adecuada en el paciente sin necesidad de estar utilizando otro tipo de medicamentos. Y yo he tratado muchísimos pacientes hipoglicémicos, como les dije, la primera hipoglicémica fui yo, y realmente habían muchas cosas que no se conocían. Aprendí a conocer la enfermedad, aprendí a ver cómo se trataba y después me ha sido muy fácil hacerlo con el resto de personas y realmente los resultados son muy, muy buenos. ¿Comentarios? ¿Dudas? Compañeras.
Doctora, yo también padecí hipoglucemia. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo te fue? Contanos tu historia. Bueno, me hicieron un examen de la glucosa. Bueno, empecé con todos los síntomas que usted dijo, ¿verdad? Mucha sed, me costaba como concentrarme, digamos, estudiar me tomaba mucho más tiempo de lo normal. Frío, me da demasiado frío, inclusive hacía mediodía y yo me ponía un ratito al sol y todo, y solo así se me pasaba, pero de verdad era un frío así terrible todo el día. Entonces me hicieron examen de glucosa, ahorita que estaba dando la clase, porque tengo los exámenes de laboratorio que me hicieron glucosa preprandial, postprandial 2 horas, y después me hicieron la curva de la insulina, pero cuando me hicieron el de la glucosa me salió bajo en ayunas, me salió 66 creo, y 2 horas de comer me salió como 50 y algo, y cabal ese día que me hicieron el examen yo no me sentí como tan mal como otros días, ¿verdad? Entonces saber en qué niveles me manejaba. Después me hicieron la curva de la insulina de 3 horas, pero salió normal. Entonces solo me mandaron como con la nutricionista y así. Y es que yo también estaba como muy delgada también. Entonces me mandaron, perdón, a subir de peso y a comer más y todo. Y yo en general, pues como saludable, ¿verdad? Entonces, solo a comer más de la comida saludable, una dieta especial. Y poco a poco, pues fui saliendo, pero sí he notado que si yo bajo mucho de peso, ya empiezo, ¿va? De que mucho frío, de que mucho esto y así. Tomar los suplementos, toma cromo, toma zinc, toma selenio, toma estos y te van a estabilizar muchísimo más los glucorreceptores celulares y vas a notar la diferencia que hay. Y sí, haz un poquito de ejercicio para hacer músculo, porque eso es bien importante. Y como te digo, hay ciertas personas que simplemente nunca los reconocen, y más si van personas que tienen problemas en el trabajo, problemas en el hogar, y las catalogan como procesos de estrés. Y así se pasa mucha gente hipoglicémica. Y yo creo que un hipoglicémico solo lo puede entender al principio otra persona que ha sido hipoglicémica de inicio. Decime una cosa, cuando tú ves algunas personas a tu alrededor, yo no creo que ahorita hayas tenido mucha oportunidad, has podido ver y decís, a esta persona puede estarle fallando la glucosa. Pues ahorita que usted iba dando la clase fue como, tal persona podría ser y así. ¿Verdad que sí? Es que ese es el asunto. Y es algo que es muy común en este momento. Créanme que es muy, muy común que la gente ande con con este tipo de alteraciones. Y es muy, muy fácil de arreglar, pero lo que tiene que hacer es reconocerse. Cuando se mandan a hacer los exámenes pre y 2 horas post, el problema es que en cierto tipo de hipoglicemias se pierden muchos datos y no se pueden reconocer. Es por eso que es preferible mandar a hacer las curvas de tolerancia en lugar de hacer pre y 2 horas post, porque entonces no vas a tener todos los datos que necesitas. Así es que, compañeras, hasta aquí va a entrar en el examen del lunes. Les deseo que les vaya muy bien en sus próximos exámenes de esta semana. Y si no tienen otra duda, pues nos vemos el lunes. Ahora, si tienen alguna otra duda o comentario, pues formúlenla de una vez, así lo suelto para que se vayan a estudiar y ya no tengan este doble estrés. Gracias, doctora. Va, eso quiere decir déjenos estudiar. Va, está bueno, pues hasta luego, feliz día.
Buen día. Bendecido, doctor. Buen día. Gracias, igualmente. Ok.